fe de Abraham, salgo de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Soy peregrino con gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe. En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Muy queridos peregrinos, buenos días a todos ustedes, queridos amigos, queridos hermanos. Hemos dado un salto, o mejor dicho, vamos a dar hoy un salto gigante en nuestra peregrinación. Y me encanta hacerlo con este día espectacular, en este lugar lleno de flores. Ahora les voy a explicar. Estamos comenzando la segunda parte de la Cuaresma. Ayer cumplimos 20 días después de nuestra introducción, de haber hecho toda la parte de Dios Padre, haber iniciado el misterio de Cristo y finalmente dejamos a Cristo sepultado en la tumba. Una muerte anunciadísima, conocida, prevista por las Escrituras y que es nuestra salvación. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Si muere, dará mucho fruto. Y después del grande silencio del sábado, el sábado que recuerda el reposo de Dios en la creación y el reposo de Cristo en la tumba, finalmente llega el domingo de resurrección, el don de la resurrección. Tendríamos que saltar y bailar hoy felices porque Cristo resucitó, Cristo vive, Cristo es nuestro Señor, Cristo permanece para siempre. El que estaba en la tumba vive y vivirá. Cristo el mismo ayer, hoy y siempre, nos dice el Apocalipsis, Cristo el alfa y el omega. Queridos hermanos,
Cristo vive. La tristeza, la oscuridad, el sufrimiento de la tumba no pudieron retenerlo. Cristo vive y salió de la tumba y se empezó a aparecer a unos y a otros y a otros y a otros. Dicho esto, y que es el centro de nuestra fe, como vamos a ver, y la fuerza de la iglesia y el sello, el timbre de que todo esto es obra de Dios. Quiero decirles que en la peregrinación de octubre hablamos de la resurrección muy centrados en el Santo Sepulcro. Y gracias a Dios hemos podido celebrar nuestra misa en el Santo Sepulcro, pero considerando más la muerte y la tumba. Y hoy les tengo una sorpresa que no tuvimos para nada en el mes de octubre. Estamos en el camino de Emaús. Queridos hermanos, estas colinas les voy a describir brevemente para los que no sepan. Está el mar Mediterráneo. De hecho, se ve allá en el fondo el mar Mediterráneo, quizá ustedes no lo perciben bien. El mar Mediterráneo está en las primeras llanuras del mar, al lado del mar, donde actualmente está Tel Aviv, Gaza, Esdrelón, Askelón, las grandes ciudades mediterráneas, una pequeña llanura, y enseguida comienzan unas estribaciones, las montañas de Judá, y llegan hasta Jerusalén, a unos 800 metros, aproximadamente 800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, domingo de la resurrección, vamos a dejar un poquito las primeras apariciones. Nos dice el Evangelio, 2 discípulos se fueron de Jerusalén. Oyeron a las mujeres y dijeron, estas viejas están locas, están con sus neurosis, y se fueron de Jerusalén. Y en el camino se les aparece un personaje misterioso y empieza a hablar con ellos. Voy a leer el Evangelio dentro de unos minutos, pero estamos en el camino de Emaús, un camino que descendía, repito, de unos 800 metros, altura media de Jerusalén, descendía por las montañas de Judá y bajaba a las llanuras. No nos dice exactamente el destino de estos 2 discípulos, no sabemos tampoco si eran 2 varones o era una pareja. Algunas teorías hablan de que probablemente una pareja, podrían serlo perfectamente. Jesús tenía muchos discípulos, solo dice se marcharon y Jesús se les presenta en el camino y les va explicando las Escrituras. Queridos hermanos, este camino de Emaús, este camino que ha dado tanto que meditar, tanta luz, tanta amor, tanta espiritualidad. Hay un grupo y unos retiros famosísimos, importantes, de los cuales acaba de morir la fundadora hace unos meses, los retiros de Emaús. A los que nos estén escuchando de los retiros de Emaús, les mando un saludo muy especial. Y les quiero mandar un saludo muy especial también a los amigos del Opus Dei que nos estén escuchando, porque el nuevo centro construido por el Opus Dei, que se llama Saxum, está muy cerca de aquí, también en el camino de Emaús. Quiero hacer una aclaración, espero que no les entristezca mucho, y ahora les digo el por qué. Quiero hacer una aclaración que debo hacer por honor a la verdad y porque así es la realidad. No se sabe exactamente dónde era este Emaús. Se han estudiado localizaciones diversas, se han medido aproximadamente las distancias, aproximadamente de que hablan los evangelios, el Evangelio de Lucas sobre los discípulos de Emaús. No se sabe con certeza dónde es este Emaús, pero sin lugar a dudas la dirección, digamos el camino, fundamentalmente es el mismo. Hay 3 localizaciones que ostentan cada una con un cierto fundamento histórico, a veces medio legendario, arqueológico también, etcétera. Ostentan
la pretensión de ser Emaús. Una se llama Kubeibi o Kubeibe, es un pueblito actualmente árabe, está en el West Bank. Este lugar está atendido y es propiedad de los padres franciscanos. Un lugar hermoso, tiene una vista muy parecida a esta, porque está bajando de las colinas de Judá y se ve al fondo la llanura donde está Tel Aviv, muy cerca de aquí. El segundo se llama Abu Ghosh, donde queda una de las poquísimas iglesias construidas por los cruzados y está atendida actualmente, me parece, por una comunidad benedictina francesa. Ahora no quiero mentir, creo que es una de las ramas de los benedictinos, no sé exactamente cuál. Solamente he estado ahí una vez. Y la tercera se llama Nicópolis. Nicópolis está bajando este camino que vamos a caminar ahora, bajando este camino al pie de estas colinas. Tendríamos que caminar una hora larga, si no es que 2 o más, en medio de bosques, un camino precioso, un sendero lindísimo que mucha gente hace y que lleva a Nicópolis. Nicópolis está al lado de otro lugar importante de la Tierra Santa que se llama Latrum, otro monasterio antiquísimo, no tanto como Nicópolis. Y Nicópolis tiene a su favor, como candidata de Emaús, tiene a su favor que una mística árabe santa, canonizada, que está, carmelita, que está en Belén, no me recuerdo ahorita su nombre. Esta mística santa y canonizada dice haber tenido una revelación, un sueño que confirmaría que Nicópolis es la Emaús verdadera. Queridos hermanos, nos encantaría que esto se dilucidara dogmáticamente, ya les expliqué lo que son los dogmas, pero la Iglesia no lo va a hacer y no tiene una trascendencia mayor. Lo importante y lo bonito y lo significativo es el camino de Emaús, que es ese camino que Jesucristo, el mismísimo día de la resurrección, hizo con los apóstoles, con los discípulos, con 2 discípulos, explicándoles todas las escrituras que se referían a su pasión, muerte y resurrección, para probarles la resurrección y para luego manifestarse a ellos en la fracción del pan. Cuando Jesús en la cena en Emaús parte el pan, lo reconocen. Y ahí la Iglesia ha visto siempre un significado litúrgico, eucarístico maravilloso. Esto es simplemente una introducción histórico-geográfica. Espero que les sirva, espero que les ayude. En todo caso, repito, los 3 lugares están en la misma dirección y seguramente comparten el camino totalmente o parcialmente. Quiero ahora leer con ustedes aquí en este camino el pasaje de Emaús, y les digo con mucha sinceridad, es la primera vez que voy a leer aquí la lectura del pasaje de Emaús. Estoy emocionado, les digo con mucha confianza, con mucha sinceridad. Vamos a leerlo juntos y luego nos vamos a echar a caminar por el camino de Emaús, y en el camino les voy a ir explicando esta catequesis sobre la resurrección. Queridos hermanos, ya les anticipo una cosa. San Pablo tiene una frase lapidaria, gigante, fuertísima e importantísima al hablar de la resurrección. Dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, somos los más desdichados de todos los hombres. Porque toda la revelación está enfocada al misterio de Cristo, y el misterio de Cristo culmina
en el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y si esto no fue verdad, seríamos unos tontos, unos ciegos, unos credulones y unos inútiles. Pero Pablo concluye, pero no, ¿verdad? Cristo resucitó, somos testigos, lo vimos, lo palpamos, comimos con Él, lo tocamos, y por eso nuestra fe está cimentada en la resurrección de Cristo. Queridos hermanos, resurrección que no tiene vuelta atrás. Nadie puede cancelar la historia, no tiene vuelta atrás. Cristo resucitó en la historia y con eso cambió el curso de la historia de la humanidad, y esa es nuestra fe, esa es nuestra seguridad, esa es nuestra alegría. Pues queridos hermanos, con esta alegría y con esta certeza vamos a leer el pasaje de Emaús y luego nos echamos a andar en el camino de Emaús. Quiero que sientan ustedes caminar este camino y escuchar, ojalá no de mí, sino del mismísimo Cristo, todos los argumentos de la resurrección de Cristo. Capítulo Evangelio de San Lucas, capítulo 26, me parece. 24, capítulo 24 de San Lucas, los discípulos de Emaús. Qué maravilla, queridos hermanos, leer esto parados en el camino de Emaús y viendo los senderos de Emaús que vamos a recorrer ahora juntos. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: ojos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole:
quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces sí le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué os turbáis y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados en todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Queridos hermanos, qué maravilla escuchar esto a la luz de todo lo que hemos venido diciendo. Y les voy a ser muy sincero, antes de ponerme a caminar y de ponerme a explicarles el misterio de la resurrección de Cristo en lo mejor que yo pueda, no lo sé.
cuánto me ha servido a mí la preparación de esta peregrinación. Cuánto ha revivido en mi corazón certezas, ideas, verdades que conocía, pero que estaban ahí latentes. Me hace pensar en estas florecillas que ahorita están preciosas, crecen, llenan los campos de todo Israel. Todo Israel ahora se ve amarillo. Espero que se lo mostremos más en profundidad en estos días. Y luego esas semillitas caen en la tierra y se quedan enterradas. Y ahí están esperando tranquilitas hasta que llegue la lluvia del año próximo y el sol de la primavera para volver a salir. Así es nuestra fe, así son las certezas de Dios, así son los regalos de Dios. Y estos días, preparando, leyendo, orando, todo para hacer con ustedes esta peregrinación, cuántas luces, cuántos deseos, cuánto gozo en mi corazón de ver el regalo que es la fe, el don que es la fe, cuánto llena nuestra vida, cuánta luz, cuánto sentido. Bien, me he alargado en mi introducción, esperaba hacerla más breve, pero es imposible pasar de puntillas por cosas tan hermosas y tan profundas. Vamos ahora sí a ponernos en camino, en el camino de Emaús. Queridos hermanos, vamos a ir caminando, vamos como fue Jesús con los discípulos de Emaús, caminando. Quiero hacer esta catequesis literalmente con los discípulos de Emaús, caminando el día de la resurrección y ojalá con el mismísimo Jesucristo a nuestro lado. Y me voy a referir al catecismo del número 638 en adelante y trataré de apegarme al catecismo lo más posible porque es tan claro, es tan bello, es tan expresivo que no tengo por qué inventar la rueda. Os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros los hijos al resucitar a Jesús. Queridos hermanos, la resurrección de Cristo es el cumplimiento de las promesas, es el cumplimiento de las promesas. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Cuando hablamos del misterio pascual de Cristo siempre decimos pasión, muerte y resurrección, tres hechos que no podemos separar de ningún modo. Es el conjunto de la prueba de Dios, es el conjunto de la salvación, es el conjunto de la generosidad que Cristo tuvo para con nosotros. Y eso es lo que los apóstoles, la tradición oral y escrita de la Iglesia, recoge como el centro, el cumplimiento definitivo. Esto, el catecismo nos lo explica en 3 párrafos muy sencillos. Primero, un acontecimiento histórico y trascendente. ¿Qué significa histórico y trascendente? Significa que son hechos, no son fantasías, no son imaginaciones, son hechos que hubo testigos que los vivieron. Y aquí quiero insistir en la palabra testigo. Queridos hermanos, habría, de las personas que refieren algo, habría muchas categorías. Pero testigo es el que puede testificar. Yo lo vi, yo lo toqué, yo estaba ahí. Fíjense cuando la iglesia primitiva, Pedro y los 10 quieren buscar un sustituto para Judas,
van a ser dos condiciones. Alguien de los que estuvieron con nosotros todo el tiempo desde que Juan predicaba en el Jordán, o sea, alguien que haya escuchado a Cristo durante todo el tiempo, y alguien que haya sido testigo de la resurrección. Entonces, la fe de la iglesia está cimentada en el testimonio de unos hombres, y además, testimonio de unos hombres que van a dar ellos mismos también la vida para dar testimonio. A la mayoría de los apóstoles los mataron, los martirizaron porque decían que Cristo había resucitado y lo predicaban como locos. Entonces, pues ellos mismos dieron testimonio con su propia sangre de la resurrección de Cristo. Entonces, esto se va a dar históricamente en 3 pasos. El primero es el sepulcro vacío. Queridos hermanos, el sepulcro pudo haber estado vacío por muchos motivos, pero los apóstoles, al ver el sepulcro y ver las vendas en el suelo, dice el evangelista Juan, vio y creyó. Vio y creyó Pedro, vio y creyó. ¿Por qué? Por el modo como lo vieron, por las circunstancias como lo vieron, para ellos fue signo claro de la resurrección. Segundo, las apariciones. Se aparece a las mujeres, se aparece a los apóstoles, se aparece, dice San Pablo, se apareció en una ocasión a 500 hermanos juntos, muchos de los cuales, dice San Pablo, viven todavía, es decir, hay un grupo, hay una multitud de testigos que lo vieron, que lo tocaron, que comieron con él, que bebieron con él. No solo, aquí el testimonio de la resurrección se refiere también al tacto. Por ejemplo, Tomás, esa maravilla, bendito Tomás con su incredulidad, que nos dejó el testimonio de que él metió el dedo en el agujero del clavo y metió la mano en el costado de Cristo. Eso es para nosotros la fuerza del testimonio. Y se apareció sobre todo en 2 o 3 ocasiones a Pedro de modo muy especial y le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Etcétera. Yo quiero aquí decir una realidad muy personal, muy mía, y la quiero decir en plan un poco apologético. Queridos hermanos, les voy a decir un hecho. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en la resurrección porque nos han hablado de la resurrección, Cristo resucitado, la iglesia de Cristo resucitado, etcétera, 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 ¿verdad? Para nosotros ya es un concepto adquirido. Les voy a decir un ejemplo. Hace unos 30 años, 35 años, un día me dijeron lo que era el fax. Y me lo explicaron de modo un poco simplista. Mira, tú tienes aquí como una especie de fotocopiadora, pones una hoja y esa hoja sale en París. Y yo dije, no, esto es un cuento chino, esto a mí no me lo cuentan, no lo creo. ¿Por qué? Porque el concepto de digitalizar un escrito y transmitirlo por fax no existía. Imagínense si a Santo Tomás de Aquino ahorita le dicen, ¿sabes qué, Santo Tomás de Aquino? Mira, desde tu estudio en Montecassino, tú vas a poder entrar en la biblioteca de Nueva York y de ahí vas a ir a la de París, y si quieres investigar algo de Aristóteles, puedes ir a todas las bibliotecas del mundo. Santo Tomás de Aquino nos hubiera dicho, sí, cómo no, cuéntame una de vaqueros. Nosotros estamos mal acostumbrados a oír de la resurrección sin pensar en eso. Pero cuando no se oía de la resurrección y jamás se había oído hablar de la resurrección y de repente Cristo resucitó,
entró un concepto nuevo en la humanidad, en el pensamiento, en la cultura. Se puede morir y resucitar. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Ojalá que nos entre esta verdad en nuestro corazón, porque me parece muy, muy importante. Segundo, Cristo resucitó con su misma humanidad. Ya dije que Tomás mete el dedo. Fíjense que podía haber resucitado Cristo con un cuerpo perfecto, sin ninguna cicatriz. Y sin embargo, Cristo resucita con su mismísimo cuerpo histórico, pero glorificado. Y la resurrección de Cristo es muy diversa de las 3 resurrecciones que hizo antes el mismo Cristo. El hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y su amigo Lázaro. ¿Por qué? Porque en ese caso Jesús les devolvió la vida, los resucitó. En el caso de Cristo se dan 2 cosas. La primera es que Él tiene el poder de resucitarse a sí mismo. Es lo que dijo en la imagen del buen pastor. Yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas. Y dice, yo puedo dar mi vida y recuperarla de nuevo, porque este es el mandato que me ha hecho mi Padre. Entonces es su poder, no como Lázaro y los otros 2, que ellos por su propio poder jamás hubieran salido de la tumba. En segundo lugar, Jesús resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín, y les devolvió su misma vida, se la devolvió. Pero eventualmente, después de 20, 30 o 50 años, los 3 murieron y los sepultaron. La resurrección de Cristo es diferente. Cristo resucita a una vida gloriosa, a la resurrección definitiva, la resurrección que también a nosotros nos espera al final de los tiempos. Y la resurrección, queridos hermanos, es un hecho trascendente. Saca es decir, es un hecho histórico, pero a la vez trascendente. ¿Por qué? Porque supera el tiempo y el espacio. Dicen los padres de la Iglesia que, esta frase que me encantó, por eso Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Es decir, Jesús se aparece a los que le habían conocido y con los que había convivido, y los que sabían que había muerto y habían visto su propia pasión. De modo que con esto manifestaba, testimoniaba que era su mismo cuerpo y que era él mismo. No sabemos cómo fue esta resurrección, nadie fue testigo, ha habido 1000 intentos de explicación, incluso estudiosos de la sábana santa dicen que fue como un momento, como una energía, como una luz, como un algo, pero eso todavía nosotros no lo sabemos y no lo sabremos, yo creo que hasta el cielo. La resurrección como obra de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. Queridos amigos, la resurrección de Cristo es el milagro de los milagros. Es el milagro de los milagros. Si un milagro requiere una intervención extraordinaria de Dios, modificar la naturaleza y muchas otras cosas, la resurrección de Cristo es el milagro de los milagros. Por eso es el fundamento absoluto de nuestra fe y es la diferencia abismal, esencial entre el cristianismo y todas las demás religiones. De esto hablé mucho en octubre, que todas las religiones tienen sus filosofías, sus cosas buenas, sus consejos, sus propios valores, y seguramente todos serán muy importantes y muy válidos, o casi todos. Pero la resurrección de Cristo es el sello de Dios, de que Él era Dios, de que estaba actuando, de los planes que tenía,
de que estaba haciendo resucitar con él a todos los demás. Ahí dice la Escritura que Jesucristo se ofrece con un espíritu eterno y Cristo mismo resucita con su propio poder y con el poder del Espíritu Santo. Dice así los padres de la Iglesia: por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, estas se unen de nuevo. Y hablé de esto al hablar de cómo murió Cristo. Así la muerte se produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas. Finalmente, queridos hermanos, ¿qué sentido tiene para nosotros la resurrección de Cristo? Vamos al valor, al porqué, a lo que ganamos con la resurrección de Jesucristo. Esto es maravilloso, queridos hermanos, nos lo tendríamos que aprender de memoria. Dice así San Pablo, ya lo dije antes, de memoria: si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. Vamos a poner un ejemplo, queridos amigos. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿quién creería en el misterio de la Eucaristía? Esto es mi cuerpo, sí, como no, pero ¿por qué? ¿Quién lo dice? Es como si yo digo que esta piedra es mi ojo. No, estás loco, estás tonto. Pero al resucitar Cristo, con su divinidad nos prueba en la resurrección que los misterios, todos los que Él nos habló, son verdad, son divinamente verdad. La resurrección de Cristo es el cumplimiento de las promesas. Por eso aquí en Emaús, ¿qué hace Jesús? Desde Moisés y pasando por todos los profetas y salmos, les fue probando que las Escrituras preveían su pasión, muerte y resurrección. Según las Escrituras, nos va a decir el Evangelio constantemente. La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. En Nazaret, hace unos días, les dije que la concepción virginal de Cristo, era prueba de que era absolutamente de Dios. Ninguna mujer, por más que se concentre durante 45 años, puede concebir a un hijo, si no es en una relación humana apropiada. Pero en el caso de una virgen, solamente puede concebir a un hijo si es obra de Dios. Y la resurrección, queridos hermanos, es igualmente prueba de la divinidad, nos confirma la divinidad de Jesucristo. Además, hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado. La muerte mató al pecado. Y por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Queridos hermanos, las dos grandes pérdidas del pecado original. Las dos grandes pérdidas. Entramos en un estado de pecado, y ese pecado lo mata Jesucristo en su propia muerte, y luego habíamos sido expulsados del paraíso y Jesús nos abre las puertas del paraíso con la justificación. Termino con el catecismo en la mano. Por último, la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron.
Del mismo modo en que Adán muere todos, en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En Él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no viva por sí los que viven, sino por aquel que murió y resucitó por ellos. Queridos hermanos, quiero caminar un ratito por este camino y quedarme con esta frase de San Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Vivo en la fe de aquel que murió y resucitó por mí. Queridos hermanos, ¿hemos alguna vez considerado seriamente este misterio? Y quiero además dejarles como reflexión de mis pasos hacia Emaús, quiero dejarles una reflexión. Miren que esta presencia de Cristo resucitado en los hechos de la resurrección se fue dando paulatinamente. Pasó del miedo a la incredulidad, de la incredulidad a la duda, de la duda a una primera aceptación y de una primera a una más grande y una más profunda. Se dan pasos y así Cristo resucitado va dando pasos en nuestra vida. Lo importante es que queramos sinceramente abrirle nuestro corazón, que queramos de corazón que Él reine y que Él viva en nuestras almas. Vamos a caminar un ratito el camino de Emaús.
explicara qué es la fe, me di cuenta que no hallaba las palabras, y tratando de encontrarlas lo dudé. ¿Qué es la fe? Es creer que hay algo más que nuestra vida, la confianza de saberme acompañar, entender que por amor yo fui creado, que ni un alma está perdida. Creo en ti, más allá de lo que veo y lo invisible, lo que creo conocer y lo imposible. Creo en ti, es por la fe que encontré la salvación, y es en la fe donde habita tu perdón. Yo tengo fe de que soy amado, que estoy a tu lado, y fue por la fe. Me sané al tocar tu manto, es en la fe donde ocurren los milagros. Tengo fe de que soy amado, que estoy a tu lado, y esto es la fe. Esto es la fe.